Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy vamos a desarrollar un título que dice así: Castigo eterno. Y esto tiene que ver con el destino final de las almas y tiene que ver también con aquellas almas que han sido sentenciadas a una eterna miseria, a una relación lejos de Dios, han sido sentenciadas a pasar una eternidad en eterno sufrimiento. Claro, están pagando una condena, por eso se llama castigo eterno. Es un término legal y el castigo tiene que ver con un juicio previo, y ese juicio se ha realizado porque el hombre ha quebrantado la ley de Dios. Por lo tanto, como el hombre es culpable, la sentencia es de condenación. Entonces las almas son destinadas a una eterna perdición, a un eterno tormento y a un lugar de castigo. Contrario es la vida eterna, donde las almas que van a ir a ese lugar están en la presencia de Dios, pueden gozar de una intimidad, una relación de comunión con Dios, podrán vivir en el cielo y allí podrán tener ese gozo y también lo más importante, o por lo menos algo importante, y es salvarse del juicio. Las personas que tienen vida eterna o que van a ir a la vida eterna finalmente, que ya comienzan a experimentar la vida eterna en el momento en que tienen un encuentro personal con Jesucristo, y por toda la eternidad ellos serán librados del juicio por tener vida eterna, porque el castigo eterno es para las almas que no han sido salvadas. Comúnmente se llama separadas de Dios, o lo que un término técnico es las personas que están muertas espiritualmente. Y la vida eterna es todo lo contrario, es para las personas que han recibido vida espiritual y entonces pasarán allí una eternidad en el cielo, en la ciudad celestial. Así que son dos polos opuestos, uno es de castigo y sufrimiento y el otro es de gozo, paz, felicidad y una eternidad allí disfrutando, teniendo ese gozo de estar en la presencia de Dios. Así que vamos a hablar por lo menos de este destino final tan trágico como es el castigo eterno. ¿Y quién enseña mejor sobre lo que es el castigo eterno, conocido también como el infierno, el lago de fuego, el lugar de tormento? Tiene muchos términos similares para referirse a un mismo lugar. ¿Quién es el que más enseñó sobre el infierno, sobre el lago de fuego, sobre este lugar de tormento y de castigo? ¿Quién es el que enseñó? Bueno, tiene que haber sido alguien que haya estado en el momento en que se creó este lugar de castigo. Tiene que ser alguien que tenga sabiduría de lo que pasa del otro lado. Y el único que cumple estas condiciones es el Señor Jesucristo. Así que Él mismo enseña que este lugar es real y que este lugar es un destino final para las almas perdidas. Por lo tanto, Él estaba enseñando y decía lo siguiente. Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiere decir que está marcando alguien que irá al castigo eterno y alguien que irá a la vida eterna. Está marcando que hay dos destinos, uno de tormento y uno de paz y felicidad. Y también en las profecías podemos encontrar mucho de esto. Por ejemplo, el profeta Daniel, allí estuvo, él recibió la revelación y entonces a él se le comunicaba desde el mismo cielo, se le comunicaba que había almas que iban a resucitar para ir a la condenación eterna y otras iban a ir a la vida eterna. Y dice allí Daniel capítulo 12, versículo 2,
dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay personas que murieron en la antigüedad y que pudieron conocer a Dios y pudieron tener una relación personal. Hay muchos santos del Antiguo Testamento, hay muchos de renombre, como Adán, Moisés, Jacob, Isaac, David. Hay muchísimos que podríamos nombrar. Bueno, ellos, dice, serán resucitados, dice, para tener vida eterna. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y sabemos seguro que Abraham y todos estas personas que fueron de renombre y que conocieron a Dios, tenían relación íntima con Dios, esas personas van a resucitar para entrar en la vida eterna. Y las personas que no hayan aceptado conocer a Dios, tener esta relación personal con Dios, que están muertas, pero que serán levantadas, serán resucitadas para ir a este juicio y finalmente al castigo final. Así que aún en las profecías en el Antiguo Testamento y muchos otros libros hablan de la resurrección de los muertos y hablan de dos destinos, el castigo y la vida. Así que tenemos lo terrible que es este lugar. Y bueno, ¿quién puede enseñar mejor de lo terrible que es este lugar de tormento? Como te dije, el Señor Jesús, porque Él es el que conoce todo, Él sabe lo que hay del otro lado, así que Él vino a comunicarnos a nosotros que estamos de este lado y a comunicarnos que el castigo, el lugar de tormento es real, porque muchas personas dicen, no, es un lugar, eso no es real, es ficticio, pero si Jesús vino a enseñarnos que es real, ¿cómo vamos a contradecir la palabra de Dios? Es más, Jesús enseñó lo terrible que será ese lugar de castigo eterno. Allí encontramos en Mateo, otra vez el Señor Jesucristo hablando, en Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9, podemos leer lo terrible que será este lugar. Dice así Jesús: por tanto, dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Quién está enseñando esto? Dios está enseñando esto. Si Dios dice que es real, ¿cómo los seres humanos podemos decir que no es real si no conocemos lo que pasa del otro lado? Ahora, si Jesús dice es real, habla del fuego eterno, habla del infierno de fuego, habla de este lugar de castigo, como nosotros, seres creados, vamos a contradecir al Dios creador. Esto sería un absurdo. Por lo tanto, lo que Jesús dice es cierto, es verdad, porque es la palabra de Dios. Y encontramos que Él dice, mira, es tan terrible ese lugar que es preferible que no vayas ahí. Si tenés que amputarte los miembros antes de pecar, es preferible que te amputes los miembros antes de que vayas a ese lugar de tormento. En realidad no quiere decir que si uno, en vez de robar, por ejemplo, meter la mano en un lugar donde no corresponde y robar algo, dice cortate la mano. Está hablando de lo terrible que es más terrible que eso sería, pero no quiere decir que cada uno se tiene que cortar algún miembro, todo lo contrario, dice, es para que pensemos que ese lugar es real, que es un lugar de tormento, de castigo, que es preferible hacer todo lo que podamos hacer antes de morir, pero para evitar ese lugar, y humanamente no podemos hacer nada, porque ya nuestra ley, la ley de Dios nos condena, así que ¿qué podríamos hacer nosotros para poder evitar ese lugar de castigo? Así que podemos seguir hablando sobre ese tema y podemos decir, ahora, ¿por qué Dios creó el infierno? ¿Te preguntaste alguna vez por qué Dios creó el infierno, este lugar tan terrible, este lugar de castigo, esta celda eterna? ¿Por qué Dios la creó? Bueno, también el que enseña quién va a ser Jesús, que Él estaba allí, Él sabe por qué se creó el infierno.
Y dice allí en Mateo 25:41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que el infierno, el castigo eterno, fue preparado para el diablo y sus ángeles demonios caídos que siguen a Satanás. Ahora, incluido a estos seres espirituales que están destinados a la condenación eterna, también irán con ellos aquellos cuyos pecados no hayan sido perdonados, porque si entran en juicio están perdidos, porque en el juicio se va a evaluar los pecados y entonces allí no habrá forma de evadir o de saldar esa deuda. La deuda hay que saldarla antes de morir, porque una vez que uno muere, ahí ya está marcado el destino del alma, el cielo o el infierno, este lugar terrible. Si te toca ir al infierno es porque, bueno, es un tema que lo vamos a ver ahora, es una decisión personal tuya. Y vos decís, ¿cómo es posible? Yo voy a decidir si voy al cielo o al infierno. Sí, es una decisión personal. Pero sigamos hablando, antes de ver esa parte, sigamos hablando. Dijimos que Dios creó el infierno para el diablo y para sus ángeles. Y lamentablemente también para algunos, para muchos, que seguirán este destino final. ¿Y quién será el que emitirá ese juicio de señalar o en ese juicio de decir qué hacer en ese momento con el condenado? Bueno, la Biblia enseña que es el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Mateo capítulo 13, versículo 41 y 42. Dice así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién dijo estas palabras? Es el mismo Jesús quien nos está enseñando este tema tan delicado. No lo podría enseñar un hombre, porque un hombre no conoce lo que pasa del otro lado. Pero dice que hay uno que se emitirá la orden para ejecutar al condenado, para mandarlo a ese lugar de castigo. Y el mismo Jesús está hablando. Y él dice, ¿quién va a ser? Dice, enviará el Hijo del Hombre. Así que el Hijo del Hombre dará una orden a alguien para que el condenado sea lanzado al lago de fuego. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el título mesiánico de Dios hecho hombre, es decir, de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Así que si decimos Hijo de Dios, hablamos de la deidad de Jesucristo. Pero si decimos Hijo del Hombre, hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Ningún ser humano se puede atribuir este título mesiánico de Hijo del Hombre. Así que Jesucristo es el que emitirá la orden para que el condenado sea lanzado a este lugar terrible de tormento, de castigo, de miseria humana, de perdición eterna, de soledad y tormento. Qué triste es este lugar, qué triste es este. Y es tan triste este lugar que tenemos que hacer hasta lo imposible para poder evitarlo. Por supuesto, no vamos a poder hacerlo humanamente, como ya te dije. Si no hay una intervención de Dios, no podremos evitar ese lugar. Ahora, estamos hablando de que el Hijo del Hombre estará, imaginemos la escena, está allí el condenado de pie ante el Hijo del Hombre, quien es el que estará en ese juicio. Ya no estará como Salvador, estará como juez. Y entonces cuando al condenado se le lea la sentencia, entonces el Hijo del Hombre, dijimos, dará la orden y allí vendrán los ángeles, tomarán al condenado y lo lanzarán al lago de fuego. Qué tremendo será ese momento escalofriante. Y también quedó escrito allí en la Biblia. Dice Apocalipsis 20:15, dice:
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí tenemos los ángeles que siguen las órdenes de Dios. Allí cuando Jesucristo, el Hijo del Hombre, haga seña a uno de los ángeles, dice allí, o varios, dice, lo tomarán al alma condenada y la lanzarán. Qué despectivo ese momento, ser lanzado. No es como alguien que deposita a alguien cómodamente en un lugar, no, dice, será lanzado a ese lugar de tormento. Qué tremendo, ¿verdad? Es el castigo eterno. Y ahora sí hablemos de cómo evitar ese lugar, porque se puede evitar. Y ya no es problema de Dios, o digamos, no es responsabilidad de Dios, porque dijimos, unos serán despertados para castigo eterno y otros para vida eterna. Entonces, ¿quién dice quién va de un lado y quién va del otro? Eso es lo importante saber. O decime vos, ¿de qué lado estás? ¿De los que irán al castigo eterno o que los que van a la vida eterna? Entonces, ¿cómo tendrías que haber actuado para evitar el castigo eterno? Bueno, la Biblia lo dice. Dice Mateo 22, versículos 13 y 14. Dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Acá tenemos que tener muchísimo cuidado, porque hay doctrinas erróneas que están enseñando que Dios elige a algunos para ser condenados y otros para ser salvados. Y no es así, porque la elección final la tenemos nosotros. El ser humano tiene la decisión final, porque Dios ya tomó su paso y envió a su Hijo a morir por el pecador. El mismo Salvador hoy está como Salvador, el Hijo del Hombre, Jesucristo está como Salvador, pero luego será juez. Así que ahora lo primero que hizo Dios es venir a salvarnos, para lo cual el Hijo del Hombre, Jesucristo, tuvo que morir en la cruz para pagar Él el precio que nosotros tendríamos que pagar. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Es apropiarme de ese beneficio que me otorga esa obra de Jesús. Entonces allí, cuando yo me apropio de esa obra por decisión propia, entonces allí paso a ser de los escogidos y no estoy de los muchos que serán condenados, porque es mi decisión ahora, porque Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer y dio el primer paso. Así que como primera medida, no confundamos cuando dice escogidos como si Dios elige a los que salvan o a los que se pierdan, porque sabes una cosa, y tenerlo presente, Dios no hace acepción de personas, sino que cada uno elige el lugar donde pasará la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios ya dio su paso para que el pecador ahora, tomando su propia decisión, pueda seguir ese paso, es decir, buscar en Jesús la salvación. Y por eso hay muchos que no aceptarán ir a Jesús, muchos rechazan a Jesús. Tal vez tú seas uno de esos que estás rechazando ese modo de salvación que Dios planeó. Entonces no hay posibilidad para ti. Entonces no serías parte de los escogidos porque tú mismo en tu corazón decides rechazar este plan de salvación de Dios. Por eso hay unos que son, dice, porque leímos, porque muchos son llamados. O sea, Dios quiere que todos los hombres lleguen a alcanzar la salvación. Dios no desea que el pecador vaya al castigo eterno, porque Dios para quien preparó, leímos bien, ¿para quién preparó el infierno? Para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿por qué seres humanos, cuando vayan al juicio, serán lanzados de ese lugar? Porque por su decisión propia, por su obstinación, decidieron rechazar el plan de salvación que Dios ofrece al pecador. Entonces esas personas decidieron ya ir a ese lugar. No es que Dios los envía porque es injusto, sino que la persona decide ir al castigo eterno por no aceptar el plan de salvación de Dios. Entonces, si no acepto una persona que se está ahogando y se le lanza un salvavidas y dice, no lo quiero, bueno, esa persona acepta morir ahogada.
y si no se tendría que aferrar al salvavidas. Entonces es una decisión propia. Dios ya envió el salvavidas, envió el Salvador, a Jesucristo. Por eso la elección del infierno es algo personal. Es que uno mismo decide. O rechazás al Hijo de Dios y aceptás el infierno, o te aferrás a la salvación a través del Hijo de Dios y aceptás la vida eterna. O sea que te das cuenta que la decisión es tuya de dónde pasarás la eternidad y no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué desea Dios? ¿Que vayas al infierno? ¿Dios desea que vayas al infierno? Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Fíjate la palabra que usa Dios. Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, escucha bien, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, ¿Dios desea que vayas al infierno? No. En ese caso tú desearías ir a ese lugar cuando rechazas a este Dios Salvador. Entonces no es tan complicada la cosa. Uno antes de morir decide en qué lugar pasará la eternidad, porque están las dos opciones. Si no hago nada, ya tengo destinado el castigo final. Ahora, si me aferro al salvavidas, a Dios como Salvador, a Jesús el Hijo de Dios, entonces ya estoy eligiendo el cielo. Dice Juan 5:24. Dice: siempre Jesús. Recordad que en este momento Jesús está hablando en estos temas tan delicados e importantes. Dice: de cierto os digo, o sea, ciertísimamente lo digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, su palabra nos enseña que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, tomó forma humana para ser el Hijo del Hombre y muere en una cruz para pagar el precio del pecador. Entonces, todo aquel que cree que Jesucristo murió por ella, poné tu nombre, que murió por ti como murió por mí, entonces esa persona está reconociendo el plan de salvación de Dios. Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Entonces, si nosotros creemos a Dios, que Él envió a Jesucristo y nos hacemos propia esa obra, entonces tenemos la vida eterna en vez del castigo eterno. Por eso dice Juan 3:17, Jesucristo siempre hablando, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo es todas las personas del mundo de todos los tiempos. Está hablando de personas, está hablando de almas que necesitan ser salvadas. ¿Cuál es la misión de Jesús al venir al mundo? Es venir a salvarnos. Y entonces dice que para que el mundo sea salvo por Él, o sea que todos conocemos a través de su palabra que la salvación está en Él. Entonces, si no nos aferramos al salvavidas, si no nos aferramos al Salvador, ¿cómo vamos a alcanzar la salvación? Entonces estamos decidiendo rechazar al Salvador. Entonces este tema del castigo eterno, el fuego eterno, el infierno, el lago de fuego, no es para tenerle miedo, sino que uno tiene que estar consciente a dónde decide ir. Y lo más importante de todo es que la decisión es mía y es tuya, no es de Dios, porque Dios ya decidió, envió a su Hijo a morir por ti. Si tú quieres ser salvo, tienes que ir a Jesucristo, tienes que hablar con Él, tienes que pedirle perdón porque Él murió por ti, tienes que reconocer y agradecer que haya muerto por ti, y tienes que pedirle que te salve antes de morir, porque después será tarde, porque después te espera el juicio. Y este mismo Dios que viene a salvarte, después estará como juez. ¿Cómo deseas recibir a Dios? ¿Como Salvador o como juez? También es decisión propia. Dice Juan 3:36, otra vez Jesucristo hablando. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ves? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y dice: pero el que rehúsa creer, es decisión personal. El que rehúsa, ha decidido no creer. Dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no habrá vida eterna para él.
dice, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa, es decir, ha tomado la decisión de no creer en que Jesús sea el Salvador y tampoco recibirlo ni aceptar su obra, ha decidido no aceptar ese plan de salvación. Entonces dice que esa persona ha decidido, ¿qué ha decidido? No ir al cielo, no tener vida eterna, pero sí ha decidido que la ira de Dios venga sobre él. Es como una persona decirle, bueno, está esta forma de ser salvado y esta forma para ser condenado. Y uno diga, no, yo quiero ser condenado. Bueno, es obstinación. Es tremendo esto, cómo una persona puede decidir ir al infierno, a pasar la eternidad en un lago de fuego, un lugar de castigo, tormento, lejos de Dios, en una tremenda miseria y soledad y tristeza. ¿Cómo una persona va a elegir eso? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que hay personas que han tomado esa decisión? Y bueno, ellos acompañarán a estos, al diablo, a sus demonios, por decisión propia, porque han decidido. Porque Dios quiere que todos alcancen la salvación. Ahora, ¿qué pasa si tú en este momento estás diciendo, yo la verdad no sabía que tenía que decidir mi destino final? Bueno, ahora lo sabes, porque Jesucristo te lo enseñó. Porque Dios lo envió a Él para que te lo enseñe. Ahora la decisión es tuya. Ahora tienes que escoger dónde vas a pasar la eternidad. ¿En el cielo o en el lugar de castigo eterno? Es tu decisión y no es decisión de Dios. No es culpa de Dios que las personas vayan al infierno, sino es culpa netamente nuestra. Porque Dios hizo su parte, pero ahora te queda tu parte. No te quedes de brazos cruzados pensando que Dios puede escogerte para salvación. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Dios, podemos decir que escogió a todos para la salvación. Pero muy pocos son los que se salvarán. ¿Quiénes se salvarán? Aquellos que aceptan el plan de salvación de Dios y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. En resumen o en conclusión, ¿quieres alcanzar la vida eterna? Bueno, necesitas tomar acción. ¿Qué acción tienes que tomar? Bueno, primero debes reconocer que mereces el lugar de castigo eterno por haber ofendido a Dios, por haber quebrantado su ley. Y debes reconocerlo, debes humillarte y debes ir a Jesús. Debes hablar con Jesús, como hablas con cualquier persona, pero esta vez hablar con Jesús, porque sabes una cosa, Él está vivo y te está escuchando. Tienes que hablar con Él y tienes que confesar delante de Jesús, decirle a Jesús, mira, necesito hablar contigo, quiero confesarte. Mira, he hecho tal y tal cosa, he cometido tal y tal aberración, pecado, cuéntale todo. Y dile, ¿sabes qué, Jesús? Me arrepiento de haber hecho eso. Y ahora te pido perdón primero por mis pecados y luego te pido perdón por haber tenido que pagar el precio que merece mi castigo y lo pagaste tú. Y luego dile, Jesús, te pido una cosa más, que me salves. No quiero ir al castigo eterno. Sálvame, Jesús, de la condenación eterna. Y luego dile, quiero que entres en mi vida, que formes parte de mi ser, porque quiero pasar la eternidad en comunión con Dios y contigo. Y quiero ir a vivir a ese cielo. No quiero el castigo eterno. Díselo así con tus palabras. Si esas palabras son genuinas, porque Jesús mirará tu boca que se mueve, pero también tu corazón de donde sale esa expresión audible. Así que ya sabes qué tienes que hacer. Elegir castigo eterno o vida eterna. Y también tienes la solución. Y bueno, que este tema tan delicado y tan terrible haya dejado de ser a partir de ahora para tu vida un tabú. Y no le tengas miedo. Y si has decidido ir al infierno, bueno, tú lo has decidido, no Dios. Pero si decides la vida eterna, tienes ya la solución. Y recuerda, esto tiene que ocurrir antes de morir, porque una vez que muere ya está tomada la decisión. Y hay dos destinos, el cielo o el castigo eterno. ¿Qué eliges? Que el Señor te dé sabiduría y toque tu corazón y se haga sensible a su voz y elijas bien. Y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa.
Hasta entonces.